Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Así mismo estamos bendecidos. Eso me gustó. Eso me gustó. Nosotros, desde la semana pasada, pues nosotros hemos estado hablando, hemos decidido abundar respecto a cuáles son los valores de nuestra congregación, de nuestra iglesia Rey de Reyes. Y la intención que hemos tenido, los que hemos tenido los pastores, salud, la intención que hemos tenido los pastores es que, bueno, estuvimos haciendo un discipulado sobre transformar nuestras vidas que estuvo tremendo. ¿A cuánto les gustó ese discipulado? Estuvo tremendo, tremendo. A mí me ministró muchísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Hay algo respecto a la vida y a quienes somos como congregación que es súper importante, que está basado no solamente en lo que creemos como cristianos, sino que está basado en la visión que Dios ha sembrado en esta casa. ¿A qué me refiero? Dios sembró una visión a nuestro pastor Víctor y nosotros hemos adoptado esa visión y la seguimos, ¿verdad que sí? Entonces, dentro de esa visión hay unos valores que a nosotros ¿cómo podríamos decir? Nos identifican como congregación. Nos identifican. Y de esos valores es que nosotros hemos estado hablando. El primer valor que lo habló nuestro pastor Onis la semana pasada respecto a que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea por salvar al pecador, menos pecar. Y eso no hay ni que explicarlo mucho porque eso se cae de la mata, ¿verdad que sí? Entendemos eso claramente. Y el valor que nosotros queremos hablar en esta noche es amamos la presencia de Dios. Eso es un valor tremendo que tiene esta congregación, que tiene la visión de nuestra congregación. Entonces vamos rapidito, vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? ¿Sí? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas nuestras vidas. Gracias porque tú conoces nuestra necesidad. Te pedimos en el nombre de Jesús que esto que vamos a hablar llegue a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor. Y que nosotros podamos agradarte, servirte y ser útiles en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Es algo bien importante y quizá para muchos es un concepto que puede ser muy sencillo. Decir, amamos la presencia de Dios. ¿Qué cristiano no ama la presencia de Dios? Pero el asunto es que dentro de ese valor que tenemos como congregación, hay una frase que a mí me voló la cabeza, que la escribió Pastor Oni. Bueno, no sé si fue Pastor Oni o Pastor Víctor, pero uno de los dos la escribió. Y el asunto es que me voló la cabeza y dice, somos intencionales en cultivar el hambre por la búsqueda de Dios. Somos intencionales en cultivar el hambre por la búsqueda de Dios. Hermanos, hay algo que nosotros debemos entender de una vez por todas y nosotros lo predicamos constantemente y es que nosotros en este tiempo, en este momento, somos bendecidos y agraciados por Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero no solamente porque seamos hijos de Dios, sino es que dentro de ese paquete que se llama creer en Jesucristo, a nosotros se nos bendijo con algo también, es que la presencia de Dios en nosotros está morando ahora en nosotros. La gente que vivía antes bajo la ley, ¿qué era lo que pasaba con ellos? Los que vivían bajo la ley, pues ellos tenían un problema. Y es que el Espíritu Santo ministraba cuando era necesario solamente. Eso es bíblico. O sea, el Espíritu Santo descendía, hablaba el profeta, ¿sabe? Y hacía lo que iba a hacer, pero no permanecía, no se hacía presente como vaso dentro de la persona. Claro está, habían personas que eran tenían tanto y tanto contacto con Dios que dice que el Espíritu Santo iba con ellos a todas partes. Y podemos hablar de varios de ellos, pero esa no es la idea, ¿verdad? Si no, estamos hasta mañana. Entonces, pero nosotros, los que vivimos bajo la gracia de Dios,
bajo la temporada de la gracia, nosotros podemos decir que somos privilegiados porque ahora el Espíritu Santo, Jesucristo, cuando asciende al cielo, vienen los ángeles y le dice a los que estaban mirando, le dice, no se preocupen porque ¿qué? Viene un consolador, el Espíritu Santo de Dios a morar en nosotros. Miren qué poderoso. Entonces ahora, no importa dónde tú vayas, dónde tú camines, por dónde tú pases, el Espíritu Santo está contigo. Entonces, como el Espíritu Santo está con nosotros, como está conmigo, pues yo tengo que portarme bien. Hey. Eso es parte del paquete. Entonces, cuando vayamos con venga a nuestra mente alguna tentación o algo, nosotros decimos, ay, espérate, Señor, no te preocupes que yo no voy a caer en esa trampa. Si nos acordamos de que Dios está con nosotros, no caemos en esa trampa. ¿Qué es lo que pasa? Pues nosotros hoy en día gozamos de esa bendición de tener el Espíritu Santo en nosotros. Y antes, ese privilegio ellos no lo tenían. Por eso el mismo David, incluso en el Salmo 51, se ve desesperado buscando la presencia de Dios. Desesperado por buscar la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Que esta iglesia, nosotros somos tan y tan agradecidos de que la presencia de Dios está en medio de nosotros, que nosotros eso lo mostramos en hambre y sed de que Él siga manifestándose en nuestras vidas. ¿Ok? Y esa hambre viene de una necesidad incontrolable que va más allá de lo común y corriente. Es esa hambre que podemos decir es el hambre que viene de estar con una persona todo el tiempo cuando uno se enamora por primera vez. Ese primer amor que uno está hasta las 3 de la mañana pegado del teléfono hablando con esa persona y no se cansa y no se cansa y no se cansa. ¿Se acuerdan de esos tiempos? Yo me acuerdo y a los jóvenes que no han llegado ahí pero van a llegar. Y ese primer amor, esa pasión, esa necesidad de hablar con esa persona y de que esa persona esté con uno y de escucharla y de saber cómo te sientes y de saber qué tú necesitas, esa misma pasión y esa necesidad la cultivamos en esta iglesia. Y se llama buscar la presencia de Dios. Gloria a Dios. Miren, Dios a nosotros nos ha prometido estar con nosotros siempre. Miren, en Josué 1:9 dice lo siguiente: mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Él está con nosotros donde quiera que vayamos, y eso a nosotros debe inspirarnos, ¿qué? Fortaleza. Debe inspirarnos a nosotros confianza y fe de que ese que va con nosotros está obrando a favor de nosotros. Entonces, el saber esto a mí me entusiasma, me llena de ánimo, me llena de gozo y me llena de paz. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, su presencia está conmigo. Y su presencia de estar conmigo, yo tengo hambre y sed de estar con Él. Y en esta congregación eso lo cultivamos. Eso lo cultivamos. A nosotros nos gusta esa gente que son apasionados por Dios. Nos gusta la gente que dice, yo quiero más de tu presencia. Yo quiero sentirte en mi vida más todavía, más y más y más cada vez. Estoy como Gigi Ávila, miren. Gloria a Dios. Miren, es tan y tan importante la presencia de Dios. ¿Cómo fue que el ángel le dijo que se iba a llamar Jesús? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Miren si es importante la presencia de Dios en el hombre. Que cuando Dios decide salvar al mundo, el nombre que le pone al Salvador y que dictamina que se va a llamar el Salvador es Dios con nosotros. Proverbios 15:3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar.
Él está en todas partes, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Eso me indica a mí que Dios está en todas partes. El Salmo 139:17 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podré huir de tu presencia. Es imposible porque Dios está en todas partes. Pero ahora, ¿a qué nosotros nos referimos cuando nosotros hablamos de la búsqueda de la presencia de Dios? Si Él está en todas partes. Cuando nosotros hablamos de buscar la presencia de Dios, nosotros nos estamos refiriendo, ¿saben qué? A nosotros ser intencionales en crear el ambiente propicio para la manifestación del Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros creamos el ambiente propicio. Cuando usted invita a alguien a su casa y usted le gusta a esa persona y usted está pasando buen tiempo con esa persona, usted procura y hace lo que sea para que la persona no se vaya. Pero cuando la persona no me agrada, le echo un poquito más de azúcar al café del que le gusta. O le echo menos azúcar al café del que le gusta. O si no, me paro en la puerta y dice: wow, ya es hora de dormir, ya es hora de dormir. Pero cuando a mí me gusta estar con esa persona, como pasaba cuando a principio, ¿verdad? Que uno a principio del noviazgo, se supone que eso sigue así. Hey, a mí me gusta estar con Nitza. Yo lo disfruto mucho. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros somos intencionales en crear el ambiente propicio para que el Espíritu Santo se manifieste, que el Espíritu Santo se sienta cómodo, que él dice: me gusta lo que está sucediendo, me siento cómodo con lo que está sucediendo. El Espíritu Santo es una persona y la Biblia especifica que tiene sentimientos, que Él se goza y se entristece. Si tiene sentimiento es porque es una persona. Tiene una personalidad. Entonces, ¿qué es lo que esto me está diciendo a mí? Que cuando nosotros honramos la presencia de Dios, cuando nosotros respetamos la obra de Dios en nosotros, Él se va a sentir cómodo morando en nuestro interior y Él se va a manifestar con alegría y gozo en nosotros. Y a eso es que yo me refiero cuando decimos que nosotros cultivamos la presencia de Dios en medio de esta congregación. Y es que muchas veces nosotros permitimos que los afanes de la vida, las consecuencias de los procesos que pasamos, las tribulaciones, nos comienzan a alejar del contacto y de la comunicación con Dios. Eso puede suceder. Y a medida que nosotros vamos perdiendo ese contacto personal con Dios, que vamos perdiendo el gozo, que vamos perdiendo la paz, que perdemos la fortaleza, nosotros no debemos perder de perspectiva que es importante que mantengamos una comunión íntima con Él. Porque en la medida que mantenemos esa comunión íntima con Él, que nosotros nos mantenemos conectados a Él, aún sabiendo que estoy en medio del proceso, y el proceso me va a traer, tristeza. Es la verdad. La Biblia lo dice: en el mundo tendremos que aflicción. Pero la Biblia no lo deja ahí. La Biblia me dice a mí: pero ¿saben qué? Confíen porque yo he vencido al mundo. Ese que mora en nosotros, Él venció al mundo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la búsqueda de su presencia, nos referimos a relacionarnos en forma personal e intencional con Él como Padre, como dueño de mi vida y como Señor de nuestras vidas. A eso me refiero. Es esa búsqueda, es honrar a Dios. Es que lo que yo haga le agrade a Él. Le agrade, porque en la medida que lo que yo haga le agrade a Él, Él se va a sentir cómodo manifestándose y se va a manifestar en mi vida con alegría y con gozo. Y eso es lo que queremos. ¿Y cómo nosotros creamos el ambiente propicio para esa manifestación de la presencia de Dios? Lo primero es por medio de la fe.
por medio de la fe. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. La fe es el primer paso para que Dios se sienta en agrado, que Él se sienta cómodo. ¿Qué es lo que dice ahí? Que nosotros agradamos a Dios cuando tenemos fe. Y el que Dios se sienta bien y cómodo, la fe es lo que va a motivar eso. Es creer en Dios en medio de la dificultad. Es creer en Dios en medio del problema. Es confiar en Dios aún en medio de las situaciones difíciles. Pero ser agradecidos con Dios también cuando vienen las vacas gordas. Porque el problema del ser humano es que cuando tenemos un problema y una situación, rápido acudimos al Señor. Y eso está bien. Pero cuando estamos bien, estamos en las papas, como decía mi abuelo, cuando llega ese momento, muchas veces nos olvidamos de Dios. La segunda manera que como nosotros creamos el ambiente propicio para la manifestación de su presencia es siendo obedientes. Eso es difícil. Pero miren lo que dice en Juan 14:23. El que me ama, esto es Jesús hablando, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él. Y miren qué poderoso esto. Y haremos morada en él. O sea, que si obedecemos a Dios, estamos abriendo la puerta de nuestro hogar interior, la puerta de nuestro corazón, para que Dios entre y habite dentro de nosotros. O sea, que Dios entre a mi vida y entre a mi corazón, se sienta en el mueble y dice, esta es mi casa. Y arrastró la mesita y trepó los pies y prendió el televisor y puso el canal que le dio la gana. Eso es que Dios mora en nosotros. Digo, estoy siendo bien literal en la expresión, pero ustedes me entienden, ¿verdad que sí? Eso es estar cómodo, es quitarse los zapatos en el medio de la sala, abrir la nevera, servirte lo que tú quieras, sentarte a ver el programa que tú quieras. Eso es lo que Dios hace en nosotros cuando nosotros lo obedecemos. Gloria a Dios. Y cómo nosotros podemos ser obedientes, la Biblia es la guía. Entonces, si no conocemos la Biblia, es imposible que nosotros podamos ser obedientes a Dios, porque no conocemos el manual de instrucciones. Es como, yo tengo una mala costumbre, y es que yo compro las cosas y yo las uso sin leer el manual de instrucciones. Entonces, a los 2 años me doy cuenta, mira si esta lavadora hacía esto. Bienvenido al Club Edwin. Adiós, si esta lavadora hacía esto. Oh, adiós, pero espérate, ¿y este botoncito para qué? ¡Wow! Mira qué chévere. Yo le aseguro algo, ahora estoy tomando por costumbre tratar de leer las instrucciones lo más que yo pueda. Pero es así. O sea, tú quieres saber cómo voy a obedecer a Dios, ve al manual de instrucciones. Amén. La tercera manera que nosotros creamos el ambiente propicio para la manifestación de su presencia es a través de la alabanza. Y esto no voy a abundarlo mucho porque esta iglesia es especialista en eso. Oye, si vas a dar un aplauso, dáselo bien fuerte al Señor. Porque eso es una de las columnas fuertes de esta congregación. Ustedes saben que eso es así. El Señor nos ha bendecido con un grupo de adoradores maravillosos que esas alabanzas a nosotros crean el ambiente propicio para que haya una manifestación del Espíritu. Dice Salmo 22:3, dice, pero tú eres santo y tú habitas entre las alabanzas de Israel. O sea, Él habita en las alabanzas. La cuarta manera que nosotros podemos crear el ambiente propicio para la manifestación del Señor, y esto es duro lo que les voy a decir, es humillándonos. Y lo único que voy a hacer es leerle la palabra de Dios. Santiago 4:10. Humillaos en la presencia del Señor y la consecuencia será que Él los exaltará. Ahí está. Ahí está la clave. Tengo que humillarme ante el Señor. Tengo que ser lo suficientemente humilde para yo entender que yo no me las sé todas.
que yo dependo de Él. Cuando yo abro mi corazón y le digo, Señor, yo dependo de ti exclusivamente. Mi vida pertenece a ti, tú eres mi dueño. Cuando nosotros estamos en esa actitud y nos humillamos y entendemos que nosotros dependemos de Él 100%, entonces Él viene y entra a morar con nosotros y nos exalta. Porque a Él un corazón humilde, a Dios le agrada. La quinta manera, como nosotros podemos, ya estoy terminando, como nosotros podemos crear ambiente propicio para la manifestación de Dios es amándonos. Amándonos. Miren lo que dice la Biblia. Primera de Juan 4:12. A Dios nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, ¿qué pasa con Dios? Dios permanece en nosotros. O sea, que la dirección postal y física de Dios va a ser Orlando Rodríguez, va a ser Onis Rodríguez, va a ser Víctor Vázquez, va a ser Angie, va a ser tú y tú y tú. Esa va a ser la dirección de Dios. Cuando Dios envía los cheques, lo va a mandar a esa dirección. Cuando Dios envía la factura, lo va a mandar a esa dirección. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Porque es la dirección donde Él vive. Y la clave es amándonos, amándonos. Y cierro con esto, amados hermanos. ¿Cuáles son los beneficios de la presencia de Dios en nosotros? ¿Cuáles son los beneficios de que Dios se manifieste en nosotros? Hermanos, bien sencillo. Su presencia a nosotros nos trae paz, fortaleza y gozo en todo tiempo. Quiero algo más. Queremos algo más. Necesitamos algo más. Si yo tengo gozo, si yo tengo paz y yo tengo fortaleza, yo lo tengo todo. Yo lo tengo todo. Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Bendito Dios. Bendito Dios. ¿Saben qué? Y quiero cerrar con esto. ¿Saben qué también trae su presencia? Libertad. Libertad. Entonces, ¿por qué sigo cargando cadenas que no tengo que cargarlas? Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Por qué tengo que seguir con odio en mi corazón porque fulano me hizo tal cosa? ¿Por qué tengo que seguir arrastrando las tristezas, las penas, las amarguras en mi vida? ¿Por qué? No tengo que seguir cargando con eso. Vamos a depositarla en las manos de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 3:17. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bendito Dios. Así que, amados hermanos, cierro con esto. ¿Por qué somos intencionales en cultivar el hambre por la búsqueda de Dios? Porque nosotros amamos a Dios. Porque tenemos pasión para con Él. Porque lo necesitamos para vivir. Porque Él es el Zoé. Él es el soplo de vida en mi vida. Necesitamos a Dios. Y jamás, y cuando tú estás enamorado de Dios, cuando tú estás enamorado de Jesús, tú no dejas de tocar las puertas para decirle, Señor, quiero más y más de ti. Quiero más de tu presencia. Quiero ver milagros en mi vida sobrenaturales. Pero eso lo vamos a lograr cuando nosotros comprendamos que debemos amar la presencia de Dios con pasión. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Y vamos a dividirnos ahora en nuestros grupos. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad que sí? Qué maravilloso es Dios.
Y no hay nada más maravilloso que nosotros poder sentir esa presencia, vivir en esa presencia y estar apasionados con esa presencia, aunque nosotros no sintamos emoción por eso, sino que lo manifestemos por fe. Por fe. Ahí es que hay que de verdad, como decía mi abuelo, el gas pela. Así es. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por la obra del Espíritu Santo en mi vida, Señor. Gracias porque no merecemos nada y tú nos lo das todo, Señor. Tú has venido a morar en nosotros. Tú has venido a habitar en nosotros. Sentimos tu presencia manifestándose en nuestras vidas, Señor. Sentimos tu compañía en los momentos difíciles. Sentimos tu compañía en los momentos agrios, pero también en los momentos dulces y agradables, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nunca, nunca nos apartes de tu presencia. Y que podamos, Señor, vivir bajo tu sombra, a la luz de tu presencia en cada momento de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Así que ahora pasemos a nuestros grupos y que Dios los bendiga mucho. Amén.